Está aquí ya Claudia Carvajal, que nos va a dar la siguiente comunicación. La doctora Claudia Carvajal es profesora en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y miembro también del proyecto I+D Sílfide. Le agradezco mucho que haya podido venir hasta aquí desde México para presentar su comunicación, que ha titulado La danza española en la construcción del nacionalismo en la Escuela Nacional de Danza de México. Cuando quieras. Muchas gracias al comité organizador, a la doctora Idoia Murga y al proyecto Sílfide por considerarme y por formar este equipo de investigación, ¿no?, del que ya estamos terminando. Bueno, en 1932 se inaugura la primera escuela de danza. En México, todo esto. Esta institución aglutinó por primera vez los conceptos dancísticos que existían en el devenir histórico de esta práctica del arte en México, para integrarlos a un programa concreto que tenía como objetivo principal la formación profesional de bailarines, pero también la creación de un proyecto cultural que permitiese perpetuar las políticas culturales de la época, fomentando el nacionalismo a través de la danza. Bueno, en la comunicación analizaré algunas de las influencias españolas que pudieron marcar la diferencia dentro del programa que se tomó en cuenta en sus primeros años 30. Bueno, el vínculo entre México y España siempre ha sido culturalmente estrecho por el devenir histórico entre ambas naciones, entrelazadas inseparablemente por su cultura, construida en común durante varios siglos. La transculturación marcó una pauta en la conceptualización de los cánones de la estética del arte en general y de la danza en particular, en donde se tomó como modelo a seguir todo aquello procedente de los cánones europeos hegemónicos, siendo esta la cuna de la danza de concierto. Comprendo como danza escénica o de concierto todas aquellas coreografías que tienen un diseño enfocado en presentarse frente a uno o varios espectadores como única y principal finalidad. Este formato tuvo su auge en el ballet, territorio desde donde se marcó la pauta de las líneas estéticas dominantes en el mundo occidental durante varios siglos. La preparación técnica para la presentación ante el espectador marcaría una línea diferenciada en la comprensión de este arte. Hay que resaltar que en la mayoría de las culturas el acto dancístico surge de forma espontánea en la naturaleza del ser humano. Generalmente es causado por la necesidad de expresión, ya sea en el aspecto individual o colectivo, lo que nos arroja innumerables realidades, conceptos y propuestas que no encajaban con el modelo hegemónico del ballet, desde donde se dictaron varias de las prescripciones estéticas, argumentales y estilísticas que inspiraron durante muchos siglos como base de la danza de concierto occidental. Las costumbres indígenas de América Latina distaban mucho de este formato escénico y en su mayoría fueron rechazadas en su versión original por el nuevo sistema colonial, que tenía como uno de sus principales objetivos imponer una religión homogénea en los reinos de Castilla, incluyendo a sus nuevos territorios americanos. Ambos puntos de partida generaron una inmensa cantidad de danzas sincréticas con una fuertísima influencia ibérica en la estética, los pasos de baile, los conceptos y los argumentos principales de las piezas que se mezclaron con las costumbres americanas y sus danzas rituales. En México podemos encontrar una gran cantidad de regiones culturales que tomaron en préstamo incontables elementos ibéricos, generando nuevas propuestas híbridas desperdigadas por todo el territorio nacional. Elementos que desdibujan sobre todo en las danzas con zapateados, que integran argumentos católicos o que resignifican sus símbolos rituales con elementos hispánicos. Por mencionar algunos, tenemos, por ejemplo, el sarao de Campeche, del que están viendo su traje, que es muy parecido, y sus movimientos también a algunos bailes españoles. Los zapateados, este es de Sotavento de Veracruz.
algunos argumentales, por ejemplo, la danza de moros y cristianos, que se realiza en muchísimas partes de América Latina con diferentes variantes, y lo que mencionaban en otras comunicaciones en días pasados, ¿no? Cómo ven al español desde otros lugares de Europa y cómo se ve al español desde América, desde lo indígena. Por ejemplo, esta máscara es una máscara de los parachicos en Chiapas, un territorio mayoritariamente indígena, y para ahí el español o la figura del imaginario español está dado como la persona blanca, la persona de ojos de color, la persona rubia, ¿no? Bueno. Durante la época colonial, los teatros de las principales ciudades novohispanas recibían compañías profesionales procedentes de España e Italia principalmente, cuyos artistas llegaron a ser los referentes principales en la capital mexicana. Esto todavía entendiéndolo como alta cultura, teniendo las reservas con este elemento, ¿no? Según estudios del doctor Ricardo Miranda, la mayoría de las compañías eran originalmente europeas, principalmente españolas. Cruzaban el Atlántico con el objetivo de pasar varios años en América Latina o en Estados Unidos también, y se volvían compañías compuestas, es decir, a los artistas originales se les iban anexando otros locales. Las compañías iban itinerantes por diferentes ciudades y fueron muy importantes para el modelo del espectáculo de finales del siglo XIX y principios del XX. La zarzuela y el género chico fueron los espectáculos más populares a principios del siglo XX en México. Ambos se componían de una mezcolanza de conceptos en las artes escénicas en las que intervenían el teatro, la danza y la música. En todo este proceso, el panorama de la escena española siempre estuvo como punto focal en los espectáculos mexicanos. En los primeros años del siglo XX no resulta extraño encontrar reseñas teatrales de Madrid en los periódicos y numerosos reportajes sobre algunas de sus estrellas internacionales. Por otro lado, el submundo como los cafés cantantes, las pequeñas carpas, etcétera, también integraba el género chico que había deleitado a los capitalinos desde el siglo XIX. Fue llamado así por la brevedad de la duración de las obras que se presentaban en grandes teatros como en pequeñas carpas, y recibió fuertes críticas teatrales y sociales por las alusiones sexuales que formaban parte de su contenido constantemente. Las reseñas periodísticas consideraban en general que estos elementos empobrecían a la cultura y el gusto del espectador, vulgarizándolo. La necesidad de institucionalizar la danza. Terminada la Guerra Revolucionaria, que concluye en 1917, cuyo principal objetivo era incluir a las masas políticas de gobierno y mejorar la calidad de vida de la clase media y baja, se necesitó reinventar el concepto general de México hacia adentro y hacia afuera. Para los años 20 del siglo XX, México era un país mayoritariamente rural en donde 80% de la población era analfabeta y poco o nada sabía de la pertenencia a una nación. La danza estuvo presente en los festivales patrióticos y en las ceremonias cívicas que promovía la Secretaría de Educación Pública, así como en el interés de los artistas reconocidos. Pero, ¿cómo se montaban los bailes? ¿Quién los ponía? ¿Quién los elegía? ¿Cuáles eran las coreografías adecuadas? Etcétera. Todas estas preguntas estuvieron en la mesa, y es aquí, bueno, además de que la Secretaría de Educación Pública emprende una investigación, que aquí en España sé que hay un programa parecido que se llama Misiones Pedagógicas, en México se llama Misiones Culturales, en donde un grupo de expertos van y recopilan danzas y a la vez enseñan a las personas a leer, a escribir, etcétera. Pues sí se fijaron en los referentes internacionales de la danza, de lo que se veía como alta cultura o danza de concierto, más que
en las tiplés, que también dieron muchas ideas, ¿no? Bueno, los modelos internacionales influyeron de manera determinante en los conceptos que se aglutinaron en la escuela de danza, y no podemos obviar que dentro de este mundo escénico, la tiplé más importante, la más renombrada de México de los primeros años 20 fue María Conesa, también llamada la Gatita Blanca, que era española y que había llegado al país en una de estas giras artísticas inmensas. Ella también estuvo en Cuba y se convirtió en una de las grandes estrellas de la época, siendo la figura principal de los teatros más grandes de la capital, como el Teatro Colón y el Teatro Principal. Durante la Guerra Revolucionaria estuvo de gira por toda la República y estuvo asociada con varios caudillos, por lo que también se le llamó la tiplé de la Revolución. Sus obras se conservaron durante muchos años y el repertorio original de la zarzuela española se mezcló también con la revista mexicana, y es aquí donde empieza a aparecer con numerosos trajes arquetípicos como la tehuana, que estamos viendo en pantalla, y la china poblana, ¿no? Cabe destacar que María Conesa también se desarrolló como empresaria e impulsó a tiplés mexicanas como Celia Montalbán, Mimi Derma, Lupe Rivas Cacho y Lupe Vélez, quien tenía un show imitando a otra artista española consagrada, Tórtola Valencia, ¿no? Era la imitadora en México. Por otro lado, Tórtola Valencia, de la que ya nos habló Irene ayer, también se presentó en los escenarios mexicanos. Destaca su participación en 1918 en una gira por la Ciudad de México y Guadalajara, las ciudades más grandes, con sus tendencias eclécticas, con su danza Salomé. Posteriormente también tuvo una presentación en 1923 y en ambas cautivó al público por su experimentación con las danzas modernas, proponiendo pues un vínculo con las nuevas tendencias de experimentación que se estaban llevando a cabo en Europa y Estados Unidos. Cito: las danzas de Tórtola Valencia, únicas y excepcionales, además de tener un marcado sentimiento educativo, son una fiesta espiritual. También dijeron: Tórtola es el espíritu de la España contemporánea. Lo veían como muy innovador, ¿no? En el archivo Casasola se conserva una fotografía en la que Tórtola porta un zarape mexicano, que es esta pieza que vemos acá. El zarape es una prenda masculina que se utiliza en el norte del país para cubrirse de las bajas temperaturas. Es una artesanía y generalmente tiene colores vívidos. Aunque no es de origen oriental, Valencia pudo incluir esta prenda dentro de algún número de su repertorio por su exotismo y su forma de usarlo tapándose la cabeza con él y orientalizándolo. Como ya mencioné, también en México tenía tanto éxito Tórtola que llegaba a tener pues una doble, ¿no? Y finalmente la última figura es Antonia Mercé, la argentina, que como ya vimos pues era una persona muy renombrada en todo el mundo. Ella tuvo una presentación en 1934 en el Palacio de Bellas Artes, que en ese momento era sede de la Escuela Nacional de Danza, por lo que necesariamente tuvo que tener algún tipo de contacto con las hermanas Campobello, que eran quienes finalmente se empoderaron de este proyecto. Bueno, faltaron algunas cosas, pero como conclusión podemos decir que aunque las hermanas Campobello dentro de su discurso estético no podían aceptar la preferencia por las danzas españolas, dado que el nacionalismo mexicano se funda mucho en el discurso indígena, sí que podemos ver que dentro de los programas de estudio
Para ellos había 3 tipos de danzas: los bailes criollos o mestizos, los indios y los sincréticos y las danzas indígenas. Sí podemos ver que incluyeron danzas internacionales dentro de su repertorio para enseñar a sus alumnos, dentro de sus conciertos públicos, y que pues tenían un experto que era Enrique Bellesi, que había aprendido flamenco y danzas españolas porque sus padres eran españoles, y las hermanas Campobello siempre incluyeron esto, al igual que las danzas orientales que había puesto un poco de moda Tórtola Valencia, ¿no? Como que sí tomaron mucho en cuenta lo que se estaba haciendo en la escena, y me parece que las bailarinas españolas son determinantes para entender su proyecto. Ahora, esto es solamente en los años 30, dado que en los años 40 ellas cambian completamente de giro. Se les ocurre que es mejor idea incursionar por el ballet clásico, y también pues incursionan ya los exiliados. Ese periodo lo ha estudiado muy bien la doctora Murga, pero bueno, quería como hacer esta reflexión, ¿no? Aquí, ya para cerrar, este es un programa de la Escuela de Danza donde vemos que tiene repertorio clásico, que tiene repertorio moderno y repertorio popular. Ahora, esto es en los años 30. Yo no he hecho el rastreo pedagógico hasta el día de hoy, pero la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello todavía existe y ofrece 3 especialidades principales: danza folclórica mexicana, danza contemporánea y danza española, como licenciaturas, ¿no? Y me parece que el énfasis en la danza española fue tan fuerte que hasta nuestros días pues hay una herencia de esto, ¿no? Muchas gracias.